Buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar por este medio. Bienvenido a la segunda sesión orientativa de preparación para ingreso a nivel medio superior. El día de hoy vamos a hablar de un segundo tema de Historia 1. Vamos a tener nosotros importancia de las fuentes históricas como tema y como subtema tenemos los movimientos femeninos por una vida digna. Mi nombre es María Judith Ponce Hernández y comenzamos de la siguiente manera. Bueno, tú has de recordar que la clase pasada te di una pregunta detonadora del tema correspondiente. Hoy nos compete hacer la pregunta detonadora sobre el tema de las fuentes históricas de la historia de los movimientos femeninos en México. Bueno, la pregunta detonadora de la clase de hoy es, ¿por qué es importante estudiar y saber historia? La historia como ciencia nos permite mejorar como sociedad. Es decir, nos vamos a convertir algo así como un detective. Tú sabes que a un detective pues le asignan casos difíciles de saber y bueno, él hoy con todas las modernidades pues usa sus métodos, usa sus herramientas y nosotros para investigar vamos a basarnos, o más bien dicho, nuestras armas serían las fuentes de la historia, que vendrían siendo como el instrumento con el cual se cometió un crimen. El detective buscaría una pregunta detonadora que le ayudara a llegar a la investigación, que le ayudara a resolver el caso o el problema que le asignaron. Así nosotros ahorita, nuestro problema, nuestro caso a resolver es por qué es importante saber historia. Y bueno, vamos a tener nosotros una segunda pregunta detonadora en la segunda parte de la clase, que es ¿por qué es importante hacer un rescate de la memoria histórica de los movimientos de mujeres en el mundo y en México a través del tiempo? Y la respuesta que vas a ir encontrando en esta clase es que esta importancia de rescatar la memoria histórica de los movimientos de mujeres en el mundo y en México es que te va a permitir a ti, estudiante, generar ambientes reflexivos que te lleven a un cuestionamiento personal y colectivo de la situación actual en torno a la violencia de género. Además, te va a permitir comprender las movilizaciones sociales de mujeres en nuestro país. Asimismo, te va a generar cuestionamientos y planteamientos políticos así como nuevas narrativas y soluciones en cuanto a la violencia en México. Bueno, ¿qué resultados de aprendizaje vamos a tener? En primer lugar, vas a comprender la condición del humano al construir estas fuentes históricas para avanzar como sociedad. Además, vas a identificar las fuentes directas e indirectas de la historia para otorgar un carácter científico al estudio de la historia. Asimismo, vas a comprender el trascender histórico de las movilizaciones de mujeres en distintos periodos. Y por último, la clase de hoy, al finalizar, te va a ayudar a reflexionar acerca de la importancia de la lucha feminista en nuestro país y sus logros. Comenzamos. ¿Por qué, ¿Por qué la historia es una ciencia? Bueno, a grosso modo te voy a platicar que la historia logró su carácter de ciencia a mediados del siglo XIX. Antes de mediados del siglo XIX, la historia fue considerada no ciencia. Haz de cuenta que la biología, las matemáticas, la química, la física, siempre la discriminaron. Hasta que algún día, hacía manera de cuento, te lo voy a decir, que la historia fue a una boutique y se compró un vestido de ciencia. Y entonces la historia logró por fin que la reconocieran como una ciencia. Ahora, ¿por qué la historia es considerada una ciencia? Porque tiene un método científico. Y ese método científico, ¿sí? Está sometido a comprobación. Y si nosotros nos vamos a la definición de ciencia, pues la ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados, estructurados, ¿sí? Que se encargan de descifrar algo y están sometidos a una comprobación. Y así la historia se puede comprobar. Por ejemplo,
a lo largo del curso, pues tus maestros en el curso te van a platicar de cosas que sucedieron hace 1000 años, hace 500 años, y tú estás en el derecho de decirle a tus profesores, bueno, ¿y usted lo vio? ¿Usted lo vivió? Obviamente que tus maestros y yo te vamos a decir que no, pero ¿en qué nos basamos todos los maestros que damos historia en explicar los acontecimientos históricos? Nos vamos a basar en fuentes y las fuentes se van a clasificar de la siguiente manera. Bueno, entonces, resumiendo, la historia es el estudio del pasado para comprender el presente, pero va a estudiar el pasado a ay, perdón, a través de fuentes. Disculpas, me ganó el estornudo. Entonces, las fuentes se van a apoyar en ciencias auxiliares, ¿ok? Entonces, ¿quiénes auxilian a la historia en su carácter científico y en su comprobación? Van a ser las ciencias auxiliares, que van a venir siendo como las hermanas, las primas, las parientes cercanas de la historia. La historia no se puede explicar si no es a base de las ciencias auxiliares. Por ejemplo, vamos a tener, no se puede explicar un acontecimiento histórico sin la geografía, porque la geografía te va a ayudar a ubicar geográficamente el lugar de los hechos. Por ejemplo, si tú quieres explicar la historia de las monedas, la historia de los escudos, pues entonces no lo vas a poder hacer si tú no te auxilias de la heráldica de la numismática. ¿Ok? Tú quieres explicar los modos de producción, cómo el hombre pudo satisfacer sus necesidades a través de la economía. No lo vas a poder hacer si no te apoyas exactamente de una de sus parientes, que es la economía. Entonces, la historia tiene un carácter científico, tiene un método científico, se va a comprobar a través de sus fuentes directas, indirectas y de sus ciencias auxiliares. Muy bien. Vamos a tener aquí algún ejemplo de ciencias auxiliares, como son la arqueología, la cronología. La cronología es la que se encarga de estudiar el orden de las fechas, o sea, la historia se basa en una ubicación temporal. Acuérdate del dios Cronos, el dios del tiempo, ¿ok? Bueno, y entonces tenemos aquí todas las primas, las parientes de la historia, que bueno, por cuestión de tiempo ya no te las voy a mencionar, ya te di algún ejemplo de ellas y al rato que tú tengas tiempo, pues puedes ir copiando este diagrama y ya las tendrás en tu libro. Muy bien, vamos a tener que las fuentes históricas, pues van a ser dos, van a ser las fuentes primarias y las fuentes secundarias, pero también son conocidas las primarias como fuentes directas y las fuentes secundarias son conocidas como fuentes indirectas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que las primarias, pues son las que se producen en la época, ¿ok? Podemos tener una fuente directa escrita, pues es, por ejemplo, una carta, un diario. Y las fuentes secundarias son interpretaciones de las fuentes primarias. Ahora, las fuentes directas se van a escribir, se van a dividir, perdón, en orales y escritas. Las orales es cuando se transmite la historia de generación en generación. Entonces, por ejemplo, las leyendas, los mitos, a lo mejor tú tienes un abuelito que te cuenta pues las leyendas o cosas de terror que él vivió, que le contaron cuando era niño. Y un ejemplo que nosotros tenemos de dentro de la literatura pues es la Ilíada, la Odisea. ¿Cómo es que cuando no había escritura, cómo se transmitió? Se transmitió de manera oral, ¿ok? Una fuente oral es cuando alguien te cuenta lo que vivió. Por ejemplo, puedes tener también ahorita un abuelito que te cuente que él vivió el movimiento estudiantil de 1968 y te cuente cómo le costó terror y te cuente todo lo que él vivió cuando era niño. Y cuando él te lo platica, esa es una fuente oral porque te la está transmitiendo de manera verbal. Y la fuente escrita, pues ya te dije hace rato, pueden ser decretos, leyes, constituciones, cartas, libros, periódicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno,
Una vez que ya explicamos cuáles son las fuentes directas, cuáles son las indirectas y los tipos que hay, que son escritas y orales, vamos a pasar a explicar la siguiente diapositiva. Vamos a tener nosotros la importancia de las fuentes históricas. Las fuentes históricas, sí, van a ser documentos históricos que funcionan como prueba, como huella de lo acontecido. Es decir, un zapato, una ropa de Juárez, de Villa, de Moctezuma Xocoyotzin, su penacho, te está dando un testimonio de que sí existieron, de que el hombre pasó por aquí. Y te voy a poner un ejemplo fantástico. Ahorita la música que tú oyes es el reggaetón, es el perreo, te tatúas, ahorita los jóvenes se ponen piercing, se hacen peinados diferentes, tienen un estilo de vestirse. Dentro de 200 años va a haber gente que nos va a decir, mira qué chistoso se vestían. Van a ver fotografías de nosotros y van a decir, ay, mira, qué chistoso se vestían. Ay, oían esa música de perreo y reggaetón. Ay, está bien chistosa. Ay, ¿por qué oían eso? ¿Por qué se vestían así? ¿Por qué se tatuaban? Van a cuestionar todo lo que hacemos hoy, nuestros peinados, nuestros aretes, nuestras blusas, y a ellos les va a dar vergüenza ponérsela. Y van a decir, ay, no, pero si yo ni loco me vestiría así, ni loco escucharía el perreo y el reggaetón. No, pero si ni aunque me pagara, yo haría lo que ellos hicieron en su época. Y ahora te la voy a voltear. Imagínate que ahorita yo llegara al salón de clases y te dijera, a este salón de clases no va a entrar quien no se vista como Moctezuma Xocoyotzin. Y yo te dijera, para entrar a la clase tienes que tener tu penacho, tu huipil, tus guaraches. ¿Qué me vas a decir? Ay, no, porque está re chistoso. Entonces, esos ejemplos nos dan a entender, ¿sí? Cómo cada generación, cada población deja huella de cómo se vistió, en qué creía, cómo se peinaba, qué comía. Y así a nosotros nos va a estudiar gente del futuro y nosotros nos toca estudiar a la gente que existió antes que nosotros. ¿Ok? Y podamos estar de acuerdo, no podamos estar de acuerdo, nos vamos a basar en fuentes directas e indirectas. Entonces, no se te olvide, son la huella de su existir, la huella de su paso por esta vida. Muy bien, vamos a ver ahora, sí, que las fuentes nos van a ser transmitidas de manera oral. Por ejemplo, en esta diapositiva, sí, tenemos aquí a un ancestro de la época prehispánica que les está contando a lo mejor una leyenda, les está contando a lo mejor una batalla o algo que le contó su abuelo. Y estos niños, cuando sean grandes, se lo van a contar a sus hijos y de esa manera se va haciendo una fuente oral por algo que les tocó vivir. Muy bien, vamos a tener ahora en siguiente lugar, vamos a tener nosotros, ¿sí? Mm, el siguiente tema. Vamos a tener nosotros los movimientos femeninos por una vida digna. Y entonces nosotros vamos a cuestionar que los movimientos femeninos por una vida digna, ¿sí? Se van a definir como movimientos sociales. Un movimiento social se define como aquel que le hace frente a la opresión. Y por ejemplo, hubo movimientos sociales como fueron el movimiento estudiantil de 1968, el halconazo, el movimiento de Zapata, y entonces todos aquellos que van a defender derechos de algún grupo social, ¿sí? Se van a alzar la voz y van a ir en contra de quien les está reprimiendo su derecho a existir, a ser, a actuar, a vestirse, a hablar. Y entonces vamos a tener nosotros que este sistema opresor es, es todo aquel que te controla violentamente, que no te deja ser.
Y un ejemplo de esto es cuando un hombre con poder, un hombre blanco, un hombre que tiene a lo mejor mucha solvencia económica y cree que con eso puede controlarte, va a decidir o se atreve a decirte qué sexo debe ser, se atreve a decirte qué debes hacer con tu cuerpo, se atreve a decirte qué religión seguir, se atreve a cuestionar de qué raza vienes, se atreve a burlarse de todos tus rasgos físicos. Y bueno, este sistema opresor ha oprimido a través de la historia a hombres y mujeres. Y bueno, vamos a tener nosotros que el tema que nos marca el modelo educativo de la nueva escuela mexicana se llama Movimientos Femeninos por una Vida Digna. Y entonces toca el momento de explicarte que los sistemas de opresión que están presentes hoy en día se llaman sexo, género, patriarcado, colonialismo, clase, preferencia sexual, imperialismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos sistemas de opresión le causan molestia, le causan enojo a mucha gente que quiere ser de una manera y no se le permite ser. Y bueno, vamos a empezar este tema ahora hablando de Olympe de Gauss. Olympe de Gauss es una mujer escritora, filósofa, ella nació en Francia, ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Entonces, quiero que contextualicemos un poco la época histórica. ¿Tú recuerdas qué pasó más o menos por este tiempo, 1791? Bueno, estalló la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué se nos ha hecho creer a través de toda la historia? Que se ganaron los derechos humanos, pero no para todos. Era solamente para los hombres. Y ahorita vamos a analizar un tipo de fuentes que yo te iba a decir qué tipo de fuente era, pero cada que yo te lo vaya platicando, quiero que tú, con la clase que te di hace unos minutitos, vayas identificando qué tipo de fuente es. Y vamos a tener que esta mujer, ya te dije qué documento escribió bajo el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, ella fue diferente a las mujeres de su época. Vamos a tener que ella cuestionó este documento, que tú ya debes de saber qué tipo de fuente es, si es directa, si es indirecta, si es escrita o es oral. Y vamos a tener que el documento se llamó Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ve cómo esta mujer cuestionó por qué este documento que hablaba de los derechos humanos solo hablaba de hombre y ciudadano. Y empieza el párrafo, los representantes del pueblo. Y si nos vamos al artículo 1, habla, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Fíjate, está hablando de los hombres, pero nunca menciona a las mujeres. Entonces, vamos a tener que ella hizo una respuesta. Olympe de Gauss hizo lo siguiente: puso Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 y puso en el primer párrafo las madres, las hijas, las hermanas. Y en el artículo 1 puso la mujer nace libre y goza igual que el hombre de los derechos. Entonces, fíjate cómo atentó contra la ideología de aquella época que los hombres, ¿cómo crees que lo tomaron? Pero en especial hubo un hombre que no le gustó este actuar. Entonces, el actuar de Olympe fue cuestionado por Luis XVI. Entonces, tómalo en cuenta dentro de la Revolución Francesa. Y yo te pregunto, ¿qué crees que hizo cuando se enteró de que esta Olympe le había contestado, pero ahora hablando en primer párrafo en el título y en el artículo 1, hablando y comenzando por decir, la mujer nace libre y goza igual que el hombre de los derechos? Obviamente que él la mandó a decapitar. ¿Y esto?
es un feminicidio. Y entonces a lo mejor no conocían el concepto en aquella época, pero hoy en día es considerado así. Entonces, vamos a tener nosotros en segundo lugar a otra mujer fantástica, otra mujer que ha sobresalido como líder de movimientos feministas a nivel mundial. Tenemos a Flores Celestín Tristán. Ella fue escritora, pensadora, ella fue una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. Fíjate que ella fue maltratada, violentada, reprimida por su esposo, pero ella escribió a favor de la mujer. A ella la intentó matar muchas veces su esposo, no lo logró, ella murió de otra cosa. Vamos a hacer un paréntesis para hablar que 100 años antes de esto, sí, había existido en México una mujer también, una mujer que se atrevió a cuestionar muchas cosas que las mujeres de su época no pudieron hacer. Por ejemplo, Sor Juana desafió cuando le indicaban la manera de cómo vestirse por ser mujer, criticó al patriarcado. Eh, Sor Juana cuestionó el por qué las mujeres no iban a la escuela. Ella sí lo logró, ella se cortó el cabello, entonces ella hizo muchas cosas que pueden ser consideradas hoy como características de mujeres feministas. Ahora, la pregunta es ¿por qué crees tú que no la han considerado como la primer mujer feminista? Entonces quiero también que contextualices que, pues bueno, Francia, Europa era el centro del progreso, era el centro de la modernidad, era el centro de donde venía todo lo que iba avante, ¿no? Todo lo que estaba en boga. Y entonces vamos a tener que a ella le van a seguir dos mujeres muy importantes que son Alexandra Kollontai y vamos a tener la siguiente mujer que es Clara Sienki. Ellas fueron las manos derechas de Lenin. Ellas van a llevarle todas las ideas, todo el sustento teórico a los escritos que hizo Lenin sobre el feminismo, sobre las mujeres. Estas mujeres van a tener un contexto, les va a tocar vivir y visualizar la Revolución Rusa. Y dentro de ese contexto de la Revolución Rusa, ellas van a cuestionar el papel de la mujer en casa, que hace un trabajo que no se remunera. Van a cuestionar mucho que la mujer trabaja más en casa que fuera, como por ejemplo cuidar a los hijos, limpiar, hacer la comida, atender a su marido, y entonces ese trabajo no se remunera, no se paga. A esto se le va a complementar que van a empezar a cuestionar los derechos, no, más bien dicho, la violencia económica hacia las mujeres pobres, hacia las mujeres obreras, que en aquella época pues eran mal pagadas, ¿ok? Vamos a tener que estas mujeres pues van a exigir y sobre todo Senkin, que la tenemos aquí en la diapositiva, ella va a cuestionar mucho y a pedir que haya un día de lucha de la mujer obrera. Entonces, ella va a participar en aquí está, mira, su documento. Ella escribió en la revista La Igualdad. Pero mira, aquí tenemos otro tipo de fuente y quiero que vayas identificando qué tipo de fuente es esta fotografía donde está Clara Sienki. Y vamos a tener que ella participó en el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca. ¿Qué fue lo que ella ganó ahí? Ella ganó que, recuerda cuál era su petición, que hubiera un día, que en el calendario hubiera un día de lucha de la mujer obrera. Y es así como se va a ganar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que todos vemos qué pasa ya en este país cada día más, son las mujeres que se suman a esta marcha y gracias a ella se logró. Bueno, también te quiero platicar que hay un libro, que un libro también es una fuente,
te voy a ayudar, es escrita, pero ahora tú debes ir pensando si un libro es una fuente directa o es indirecta, si es oral o es escrita. Hay un libro que se llama La Madre, que es de Máximo de Gorky, y bueno, él ahí cuestiona, cuestiona cómo las mujeres, ¿sí? Son oprimidas dentro del pago, dentro del salario, como obreras. Y bueno, también ahí viene una anécdota que yo recuerdo mucho, que los obreros estaban tan mal pagados que no les alcanzaba para pagar una renta, y así mujeres y hombres tenían que vivir al lado de las fábricas porque lo que ganaban solo era para mal comer. Bueno, vamos a pasar ahora, porque el tiempo es oro y tenemos que avanzar. Mira, aquí está el documento donde ella logra el Día de la Mujer Trabajadora en Rusia. Y bueno, pasamos ahora a otro subtema. El programa de este nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, tiene programado de manera oficial el tema de los movimientos feministas en México. Y en este tema te quiero platicar que llegó a México el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, camino a la emancipación femenina, pública y política. Bueno, vamos a hacer un preámbulo. ¿Cuándo llegan estas ideas de feminismo a México? Llegan en el Porfiriato. Y llegan pues porque para Porfirio Díaz importaba el progreso, la modernidad, y en la época de él llegan revistas con esta influencia feminista, con estos aires de protesta. ¿Quiénes eran las que tenían acceso a a este tipo de revistas feministas? Pues eran las mujeres de clase alta. Y entonces de ahí van a surgir las mujeres que empiezan a empoderarse, que empiezan a escribir, que empiezan a manifestar sus ideas, sus inconformidades. Y entonces, después de esta época en que con Porfirio Díaz entraron ese tipo de revistas, pues vamos a tener que de ahí, vamos a tener casi 35 años después, va a llegar a México precisamente este Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Entonces, ¿qué se gana con este movimiento? ¿Qué se gana con este Frente Único Pro Derechos de la Mujer? Se va a ganar el derecho a votar y ser votada como mujer. Entonces, vamos a tener que es una gran lucha, que es un gran avance para México, como no había ocurrido antes de esta época, porque si recuerdas, este movimiento social de la Revolución Mexicana prometió una democracia, prometió derechos de los obreros, prometió derechos de los campesinos, y entonces no se lograron. Y con este movimiento sí se valora. Otra anécdota que te quiero platicar de la Revolución Mexicana, ya casi a finales, es que Carranza, quien participó en la Constitución Mexicana, en la escritura de la Constitución Mexicana, que no la hizo completa él, ¿verdad? Pero bueno, si participó, a él se le propuso que considerara a las mujeres, que las incluyera dentro de la Constitución, y no lo hizo. Entonces, imagínate, 35 años después, cómo va a repercutir este Frente Único Pro de Derechos de la Mujer, que empezó a ganar cosas, ya te lo dije hace rato. Y bueno, aquí vamos a hacer una comparación. El año pasado nosotros vivimos un acontecimiento único, magnífico, donde se dice que llegamos todas, que no llegó sola. Es que por primera vez en México ganó una mujer, que por primera vez en México, sí, una mujer preparada, toma el poder, y que hasta el día de hoy sigue siendo criticada por gente de pensamiento machista, ofensivos. ¿Por qué? Porque todavía en su educación no toleran que las mujeres tienen los mismos derechos y que las mujeres también pueden gobernar un país. Entonces, vamos a tener nosotros que se ha ganado con esto.
se ha ganado lo siguiente. Pero mira, me gustaría que vieras este meme que dice, ¿cómo va a existir una democracia postrevolucionaria si la mitad de la población no son consideradas ciudadanas? Y entonces, una de las demandas de esta organización feminista, sí, que ya te mencioné ahorita, va a exigir pues muchas demandas que la mujer no tenía derecho por ser cuestión biológica mujer, ¿ok? Bueno, vamos a tener, también te quiero contar que este hombre, que se llama Fernando Amilcar Rivera, apréndete su nombre, fue dirigente de la Federación Revolucionaria Obrero Campesina, o sea, la FROC. Se atrevió a decir el siguiente, o a definir a una mujer como la siguiente frase: son el frente único del plumero y la escoba. Entonces, imagínate que a tu mamá, que a tu hermana, que a tu prima, que a tu novia le dijeran que una mujer es el frente único del plumero y la escoba. Es ofensivo, degradante, humillante, que no procede ya, pero él se atrevió a hablar así de las mujeres cuando ellas hicieron este movimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los movimientos feministas mexicanos contemporáneos, también conocidos como resistencias antipatriarcales. Estos movimientos han logrado pues que ahora la humanidad, la gente reconozca que ellas son libres de hacer con su cuerpo lo que más crean conveniente. Está entre tatuarse, pintarse el cabello, cortarse el cabello, raparse, tener muchas religiones, no tener ninguna religión, profesar alguna creencia de los ancestros, practicar medicina herbolaria, hacer cosas holísticas que a veces son consideradas como brujería. Entonces, todo esto es lo que las mujeres feministas contemporáneas están manifestando. Déjame ser. Entonces, vamos a ver también ¿qué se ha ganado con esto que te acabo de resumir? Por ejemplo, activismo en la periferia, movimientos sociales de resistencia, de protesta, de búsqueda que han surgido en Los Reyes La Paz, en Iztapalapa, pero sobre todo hay un municipio que llama mucho la atención que es Chimalhuacán. Por ejemplo, en Chimalhuacán en los últimos años no ha bajado el índice de feminicidas o de casos de feminicidio sobre mujeres que por el solo caso de una cuestión biológica haber nacido mujeres. Entonces, vamos a tener nosotros que también ha surgido un movimiento llamado Madres Buscadoras, que son mujeres que se encargan de buscar a sus hijos que han sido desaparecidos y que, bueno, están haciendo ellos el trabajo del gobierno, se han encargado de hacer el trabajo de la fiscalía. Muchas han encontrado a sus hijos, otras no los han encontrado. Y bueno, esto sucede en todo el país y en varias partes del mundo. Bueno, vamos a tener que también se ha ganado con estos movimientos de mujeres, que se ha logrado marchando. Se ha logrado la ley Ingrid, que fue una ley que surgió a partir de que a esta señorita que se llamaba Ingrid, su esposo, su pareja, como le quieran llamar, la asesinó frente a su hijo y la cortó en pedacitos y tomó fotografías de su cuerpo. Entonces, a partir de este caso tan violento, es como se logra prohibir, sancionar, castigar a todo aquel que esté publicando este tipo de fotografías en las redes sociales. Y bueno, si leemos aquí, la sanción sería de 4 a 10 años. Y bueno, por otro lado, se ganó la visibilización de la violencia de género, se ganó la ley de paridad de género en 2014, la ley Olimpia, que también si ustedes recuerdan es que ahora no tienes derecho a subir videos de alguna relación sexual que estés teniendo con tu pareja o tu pareja contigo. Y por último tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Que bueno,
estas leyes están en el Código Penal y ya son castigos para la gente que se atreva a participar. Bueno, ¿qué se ganó con esta última ley que se llama Ley de Acceso de las Mujeres? Bueno, que los programas de estudios esté hablando de estos temas que a lo mejor antes eran tabú o eran prohibidos. Entonces, ahora todos los programas educativos están hablando de estos temas, pues gracias a la promulgación de esta ley. Bueno, muchas gracias. Damos por terminada la clase.